Un día de mayo despertó. El principal paseo público de la región de Los Ríos se convierte en espacio de discusión, reflexión y formación ciudadana. Bienvenidos. Viene bajando el calle hasta la calle Libertad. Buenos días a todas, buenos días a todos. Verónica Fuentes, parte del equipo del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile, les da la bienvenida. Mari Pulamien, Mari Puguenui. Como ustedes saben, como aquellos que nos han podido acompañar durante las últimas semanas, hemos estado realizando un ciclo y en este ciclo hemos invitado a distintas candidatas mapuche que están participando, que son candidatas, ¿cierto?, dentro del proceso constituyente. Y en esa lógica hoy día también tenemos una nueva invitada y queremos que primero que la podamos presentar, conocer algunos aspectos de su biografía y luego conocer su propuesta, de modo que ella pueda, ¿cierto?, compartir con ustedes sus reflexiones y aquellos elementos que desde la candidatura que representa pueda explicar aquellos antecedentes o aquellas dimensiones que le parecen relevantes a la hora de defender la redacción de la nueva Constitución. Mari Lamien, les presento a la candidata Carmen Tomasa Caifil. Un gusto, Carmen, tenerla con nosotros. Sea bienvenida esta mañana. ¿Cómo está usted, Chumleimi? Mari Lamien, tremolente. Excelente. Le contamos a quienes nos escuchan esta mañana. Que me encuentro bien. Qué bueno, me alegro. Le contamos a quienes nos escuchan esta mañana que usted nos va a acompañar telefónicamente, que hemos puesto, ¿cierto?, una imagen para poder acompañar el audio y que el video de esta conversación, de esta entrevista, queda como siempre disponible vía streaming en el Facebook de la radio de la Universidad Austral de Chile y también en el Facebook del Centro de Estudios Regionales. Yo decía al inicio que usted va como candidata constituyente, que nos interesa conocerlo un poquito. Yo voy a dar algunos antecedentes suyos y yo después le voy a dar la palabra para que usted pueda explicar aquello que usted considere que es más importante. Yo solo quiero presentarla para quienes nos están escuchando o para quienes después pueden ver la grabación. Y le quiero contar que Carmen Caifil nació, ¿cierto?, y creció en Ticalhues, que es territorio perteneciente a la comuna de San José de Mariquina, por tanto es una candidata de la región de Los Ríos. Hemos tenido otras invitadas, pero usted constituye nuestra primera invitada que tiene raigambre, ¿cierto?, que es nacida y criada en la región de lo que hoy día conocemos como Los Ríos. Usted se educó, ¿cierto?, en el sector, en la comunidad de Calquinco, Alto. Asistió en una escuela rural en esa zona. Espiritualmente se formó, usted señala en su biografía, en el Guillatúhue del mismo lugar. Luego estudió en el Colegio Santa Cruz de San José de la Mariquina, donde culminó séptimo y octavo básico, y después realizó su enseñanza media en el Liceo Seminario San Fidel, y esto también en la misma comuna, en San José. Y en el año 2010 ingresó a nuestra universidad y usted es abogada titulada y egresada de esta casa de estudios. Ha trabajado además como educadora intercultural y se ha vinculado a temáticas, ¿cierto?, en representación de algunas comunidades mapuche cuando se lo han solicitado. Es magíster en cultura jurídica y esto involucra temas como seguridad, justicia y derecho, y también fue un magíster en el cual usted fue parte, ¿cierto?, también de esta universidad. No sé qué más podemos agregar. Hay un currículo intenso y extenso, profundamente vinculado al territorio, y me gustaría darle la palabra a Carmen para que usted pudiera agregar eso que considera importante de agregar. Mañú, gracias por contar parte de mi vida. Yo creo que lo que falta ahí es la energía que tienen los procesos, que tienen en relación que en cada parte que uno está también hay toda una vivencia, ¿ya? Sí. Y esa vivencia está dada tanto por mi vida dentro del territorio de Mariquina, en un sector rural cuyo nombre es Ticalhue, vinculada a un loft también, que hoy día ancestralmente el loft de Huile, pero que
actualmente está en reconstrucción y termina siendo en Calquinco, ¿ya? Mi vinculación desde las organizaciones desde pequeña, que mi padre me acompañaba, o sea, yo acompañaba a mi padre a las reuniones, también en la formación también de la propia comunidad indígena del lugar. También señalar que obviamente mi vivencia fue de salir de muy pequeña desde mi Mapu, desde mi sector de origen, que es Ticalco, ¿ya? Ahí yo salí alrededor de los 6 años bajo un régimen de internado, ¿ya? Esa parte no se cuenta en la experiencia, pero que finalmente también hace vivir hace también comprender muchos procesos en la vida, ¿ya? Soy de aquellas jóvenes y somos principalmente que hemos tenido que salir del lugar en búsqueda de este conocimiento convencional, ¿ya? Sin embargo, también está mi otra parte que tiene que ver con el desarrollo espiritual que uno tiene como persona, y que eso lo da la familia de origen, en este caso mis padres, Luis Renato, María Angélica, mi familia extensa también, mis abuelos, mi comunidad en general, que es la comunidad de Ticalco, cuyo apellido predominante es Caifil. Lo da también esta relación con el medio, como le llaman algunos. Nosotros vivíamos relación entre la miel o con personas comunes y corrientes también, en que uno se desarrolla en distintas facetas, desde no solamente desde la labor informativa en un trabún, sino también compartiendo, expresando las realidades de un territorio que tiene que hoy día lo consideramos una zona de sacrificio por la cantidad de proyectos de inversión que hay, ¿ya? Mariquina es un territorio en conflicto, ha sido y seguramente será si siguen las mismas leyes, ¿ya? Un territorio que culturalmente aún preserva en 3 territorios demarcados, el Ñatúe, nuestra principal ceremonia mapuche, Talquinco, Puringue y también Maiquillahue Mapu, que es donde se encuentra el Ñempín mayor del territorio, ¿ya? Así que esa parte no se cuenta, pero esa parte también está dentro de esta persona, y es la que me ha motivado seguramente a asumir este desafío constituyente, porque en este caso mi legitimidad parte desde mi territorio administrativo, diría yo, para el Estado, Mariquina. Territorialmente hay varios territorios acá, ¿ya? Así que esa mi legitimidad fue elegida por un grupo de Lamuen que confiaron en esta persona un día 18 de diciembre para seguir el proceso constituyente, ¿ya? Ir siguiendo lo que iban sacando, quitando, agregando en la decisión legislativa. Y cuando se viene de un territorio en conflicto, claro que hace sentido participar de un proceso, aun cuando uno tiene una visión muy clara de que aquí uno va a defender un contenido que nos puede afectar, más que hacer parte de un Estado. Sí, sí, muy bien. Lamien, agradezco esta aclaración que usted hace y cómo explica, ¿cierto?, su experiencia, la vivencia, y cómo esta vivencia, las condiciones, su entorno familiar, organizacional, su comunidad, etcétera, ha ido modelando su experiencia, y esa misma experiencia es que la lleva hoy día, como usted muy bien ha destacado, a asumir un desafío y ser parte de este proceso, con las limitaciones que tiene, por cierto, que yo creo que todas las candidatas lo han destacado y lo hemos conversado en otros espacios. Sin embargo, hay un desafío y una tarea que se asume, y que en ese sentido yo creo que una de las características que me atrevo a destacar, al menos de las entrevistas que hemos realizado en este espacio con candidatas constituyentes mapuche, es la legitimidad que alcanzan, en tanto su candidatura no solo obedece a intereses individuales o de un grupo en particular, sino que han sido candidaturas que han sido levantadas desde el territorio a partir de la voluntad, la decisión de distintas comunidades, organizaciones, incluso organizaciones que no necesariamente a veces conviven en el mismo espacio geográfico, sino que son parte de lo que se conoce como la cultura, el mundo, la identidad mapuche.
En ese sentido, qué bueno que usted lo destaque y en su caso tampoco es una excepción, así que bienvenidas sean esas posiciones, bienvenida sea ese esfuerzo colectivo, en tanto entendemos que esta candidatura no solo, vuelvo a insistir, obedece a un interés individual, sino por sobre todo colectivo. Y me gustaría partir destacando que en su programa, usted me compartió su programa, lo agradezco. También es bueno que para quienes nos están escuchando hoy día, que si quieren conocer algo más, ¿cierto?, de esta candidatura en particular que representa a Carmen Caifil, puedan revisar tal vez algún espacio, no sé si en el Facebook o tal vez en alguna página en particular. Carmen, van a poder revisar este programa en detalle, pero aquí vamos a comentar algunos elementos. Lo primero, para darle de inmediato la palabra y no le interrumpo más, destacar que en el programa de Carmen uno puede observar y tiene que ver con lo que ella acaba de señalar, ¿eh? Cuando uno la escucha, uno comprende parte de esto que aquí aparece. El valor, la importancia, ¿cierto?, el significado que tiene el reconocer como uno de los primeros objetivos o una de sus primeras preocupaciones la protección de la MAPU y de las MAPU en su conjunto. Probablemente algunas de nosotras hemos escuchado el concepto MAPU, a lo mejor no, pero es menos conocido para el mundo no mapuche, para el mundo occidental, chileno, etcétera. Hay otros conceptos que están asociados y que usted los destaca en su programa y que probablemente no sean muy reconocidos, y me gustaría que usted partiera explicando por qué se plantea esto, que este objetivo debiera estar protegido, debiera estar enunciado en una nueva Carta Constitucional. ¿Por qué es necesario proteger la MAPU, las MAPU? ¿Qué significa este concepto? ¿Cómo se vincula con el Itrofil Muñén, por ejemplo? Le doy la palabra a Carmen para que usted pueda explayarse. Sí. En el programa nosotros hablamos algo así como se debe entender la territorialidad vinculada al concepto de MAPU y elevarse a la categoría de interés general para gozar de un estatuto de protección, ¿ya? ¿Por qué estos conceptos? Bueno, MAPU es un concepto mucho más amplio que hablar de territorio, que en el fondo en nuestra cultura plasma un sinfín de elementos naturales, ¿ya? No es solamente el terruño de tierra que uno conoce, sino también comprende el aire, comprende el subsuelo, comprende el mar, comprende los árboles, comprende los pájaros, comprende un todo, ¿ya? Y en ese todo, acuérdense que nosotros somos mapuche, gente de la tierra o gente que se relaciona con la tierra, que escucha el mapun zungún. Es eso, entender que podemos comprender este lenguaje de la mapu, ¿ya? Que es, insisto, que es mucho más allá que hablar solamente de un pedacito de tierra el cual vivimos, ¿ya? Entonces, para nosotros, para una preservación cultural en el tiempo, es necesario proteger estos espacios, entender que hay lugares que tienen una connotación distinta para nosotros, una significación cultural, como se habla en algunos textos legales, ¿ya? Por ejemplo, concreto, un yantúe, ¿ya? Quienes son mapuche o quienes han tenido la posibilidad de participar en uno, se van a dar cuenta que en un día común y corriente es literalmente una pampa, algo vacío, sin nada. Pero cuando estamos en una ceremonia, ese lugar cobra vida. Exactamente. Y en general, en el día a día, ese lugar tiene vida propia, tiene un nehuen, ¿ya? Y eso es lo que estamos hoy día protegiendo, o lo que queremos, pretendemos legítimamente proteger. Otro ejemplo concreto, un cerro, ya, un cerro cualquiera. Hay cerros que nosotros le llamamos tren, que son lugares donde hay energía especial, que hay toda una connotación desde que está en la memoria histórica de nuestra gente, ¿ya? Para unos puede ser un simple cerro, para nosotros un tren, que tiene esta connotación cultural, por tanto, también hay que proteger. Un cementerio, por ejemplo. Para algunos es un cementerio un lugar donde están nuestros deudos, claro, así es, pero también para nosotros un cementerio están todas nuestras almas, todo nuestra cuifiqueché, todo nuestro pasado que está fallecido. Entonces, obviamente, ahí tienen connotaciones especiales y distintas.
que hoy día pudiesen ser incluso rupturistas para esta idea de que solamente lo tangible es creíble. Exactamente. Entonces, o sea, en esta concepción que prevalece, vamos a decir, en el caso de Chile, la tierra se entiende como un recurso natural a explotar, muchas veces exacto. se reduce a esa dimensión, o como propiedad privada, se le otorga, comillas, el derecho a un sujeto, a un individuo, a defenderla en tanto propiedad privada. Y acá lo que usted nos está destacando, y por eso es importante que quienes nos escuchan hoy día puedan comprender la diferencia y por qué es importante que esto quede plasmado en la Constitución, porque se habla del espacio, ¿cierto?, que no solo se reduce al ámbito físico, sino que también tiene implicaciones culturales, espirituales, de bienestar. El cume muñense tiende en una relación con la naturaleza, no fuera de la naturaleza, ni explotando la naturaleza, por ejemplo. Claro. Y desde ese punto de vista, como usted nos está enseñando esta mañana, hablar de Mapu supera la concepción, ¿cierto?, limitada que nosotros tenemos desde el mundo occidental. Entiendo bien, ¿verdad? ¿O me equivoco? Así es, ha resumido perfectamente lo que quiero explicar. Y digo esto porque en el fondo a veces para el que no conoce la cultura es muy difícil, incluso para nosotros mismos es difícil explicar todo lo que se debiese decir, ¿ya? No es fácil realizar un diálogo, y ese es el llamado que nos hace este proceso que es bien así como bien legalista, pero en el fondo nos hace un llamado a conocernos. ¿Ya? Ahora, también hay que señalar que dentro de esta concepción que uno tiene del territorio, que podría ser como un sinónimo, pero aún así se queda corto en el castellano o en el español que usamos diariamente, esta concepción habla de una idea de un interés colectivo, de un grupo, no solamente como hoy día está el tema de la propiedad privada, ¿ya? Donde nos hemos acostumbrado que lo mío es lo que está en un título de dominio. Si usted, vecino, se cruza el cerco, se está metiendo en mi propiedad privada. Si usted quiere ir a un río y pasa por mi campo, bueno, lo siento, no tiene acceso, es parte de mi propiedad. Entonces eso es lo que hoy día también hacemos el llamado a que comprendan esta otra concepción, que habla de un interés colectivo, que habla de que no necesariamente tiene que haber propiedad privada, pero tampoco es un llamado a decir como asústense todos, no. Porque podría ser que eso desde el mundo no mapuche, ¿no? Hay algo de miedo en esa concepción, o hacia esa concepción. Sí, exacto, por favor, no la interrumpo. ¿Por qué se lo digo? Porque también podría caer en oídos que esto le pudiese hacer tanto ruido, porque pudiese ver limitados o en peligro su poder, por ejemplo. Yo le digo que no, tranquilo, si aquí no es que vayamos por todos los lugares, es los lugares donde nosotros vivimos. Esos son los lugares que nosotros queremos, que nos resguarden. Esos lugares. No pretendemos destruir las ciudades para recuperar los territorios ancestrales, porque eso es imposible hoy día. Pero sí necesitamos pero es cierto que pero sí necesitamos que esos territorios que hoy día están definidos, que en la memoria histórica están determinados, sean respetados. Porque hoy día estamos hablando de comunidades jurídicas, ya vinculándolas a un territorio, estamos hablando de comunas, cuando en nuestra memoria histórica es todo lo contrario, no hay fronteras. Perfectamente hay territorios ancestrales que están entre dos comunas, y que eso, la legalidad y el derecho administrativo que rige este Estado no ha sabido entender por siglos. Entonces, a eso es lo que uno hace el llamado de atención, a que no solamente es aceptar lo bonito, sino que comprender definitivamente lo que queremos decir, el reconocimiento de nuestros territorios, el reconocimiento de nuestra forma de organización propia, el reconocimiento de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de educación. Porque hay diferencias, claramente hay diferencias, pero en un Estado que integra todos los días, claramente que esa diferencia cada vez es menos notoria.
pero para preservarnos integra culturalmente. bajo una lógica de asimilación, podemos decir que ha sido la fecha, ¿no? Carmen, para quienes nos escuchan, recordar que estamos entrevistando esta mañana a la candidata constituyente mapuche, Carmen Caifil. Carmen se presentó al inicio, yo voy a comentar solo un par de datitos. Carmen se presentó al inicio y destacábamos que ella viene de un territorio específico, ¿cierto? Que es lo que pertenece hoy en día a lo que conocemos como San José de la Mariquina, pero que es un nombre histórico, ancestral, Ticalhue. Ella se educó en la comuna de San José, terminó también estoy haciendo una síntesis, sus estudios de enseñanza media, y es abogado y se tituló, y es abogado y magíster, ¿cierto? Y es parte de los profesionales que se han formado en la misma Universidad Austral de Chile. Entonces, y destacar que ella constituye hoy día, por lo menos en este ciclo que hemos realizado como Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, Carmen constituye nuestra primera invitada, que proviene directamente de lo que conocemos hoy día como Región de los Ríos, y que es nuestra candidata, cierto, invitada esta mañana para que nos comparta parte de su programa. Yo decía que usted tiene un programa, y lo destaca súper bien, hay un programa donde destaca elementos que son prioritarios, desde la cultura, la visión del pueblo nación mapuche, pero también hay otros elementos que son compartidos y que son transversales, señalan ustedes. Volver a destacar para quienes nos escuchan, ¿dónde pueden leer las personas el resto de este programa? Porque hoy día tenemos un tiempo acotado, limitado, y no vamos a poder revisar todo, pero ¿dónde podrían conocer más de esta propuesta, Carmen? Primero en nuestro fanpage, que es Caifil, Carmen Caifil y Victorino Antilef Constituyente, y próximamente en la página web www.caifilyantilefconstituyente.cl. Esos van a ser los lugares oficiales para encontrar. También van a encontrar en este caso caifil.antilef.constituyente, que es nuestro Instagram, pero así como bien puntual en el fanpage que he mencionado y en la página web. Ahí van a encontrar sobre nuestra biografía, sobre nuestro programa, también material de información sobre el proceso constituyente mismo, ya, y por supuesto las entrevistas en las que hemos participado, que son bastantes a la fecha. ¿Ya? Ahí, qué bueno que han tenido algunos espacios. Sí, disculpe. Sí, eso ahí van a poder encontrar entonces, porque claramente el programa no logra desarrollar todas las ideas que uno debiese tener. Hay ideas que están ausentes y esperamos también que esas ideas aparezcan. De hecho, dentro de la página web va a haber un sitio en el que ustedes podrán revisar el programa y, por supuesto, contribuir con ese programa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entendemos que este es un proceso colectivo. Esto no es un proceso solamente de los candidatos que vamos a ir en la papeleta, sino de un grupo de territorios que ha logrado entender y congeniar, y yo creo que más bien reconocer las ideas que nos rigen, ya que esas ideas que nosotros defendemos a diario sin darnos cuenta. Perfecto. Carmen, tal vez insistir en esto que usted acaba de señalar, el carácter colectivo de esta propuesta, ¿no? Y tanto es así que, por ejemplo, usted menciona también a su compañero de lista, y así que por ser este ciclo, yo le comentaba a usted que este ciclo lo hemos focalizado en primer lugar en las mujeres mapuche, en tanto entendemos que han estado excluidas históricamente de las tomas de decisiones, de la construcción del Estado, etcétera. Entonces, priorizamos, ¿no? En ningún caso entendemos que no todos los candidatos tienen la misma posibilidad de difundir, porque se enfrentan a unas barreras gigantes. Hay candidaturas que tienen financiamiento, que tienen todo el aparataje institucional de su lado, y hay otras candidaturas que vienen, ¿cierto?, desde los territorios, desde las bases, desde los movimientos sociales, y esas candidaturas particularmente son las que han enfrentado más dificultades, más obstáculos, y en ese sentido priorizamos, yo le explicaba a usted, en primer lugar a las mujeres mapuche que están participando como candidatas en este proceso, pero su candidatura, usted ha insistido también en mostrar que no es individual y que va de la mano con la candidatura también del también Victorino Antilef. ¿Usted podría comentar eso? ¿Qué significa ir de la mano? ¿Significa que da lo mismo votar por uno o por otro? Para quienes nos escuchan, claro, hay elementos compartidos. Claro, eso es lo que quiero destacar, porque para algunos ha sido malinterpretado esto de aparecer siempre en la foto o siempre mencionarlo, y nosotros entendemos que este proceso, si bien es cierto un proceso que es promovido desde el Estado de Chile, nos permiten ir a nosotros en nuestra condición de pueblo, y por tanto al ir en nuestra condición de pueblo también tenemos que hacer
o revalorar nuestros principios, ¿ya? La dualidad y la complementariedad son dos principios que rigen la vida de un mapuche, ¿ya? Y en ese sentido, la ley, yo creo que sin darse cuenta, nos dejó pero muy bien posicionados. ¿Por qué? Porque la dualidad comprende que existen dos personas, ¿ya? Está no solamente un hombre y una mujer, también el día, la noche, y todo tiene su complemento también. Y en este caso, la visión de ir un hombre y una mujer permite plasmar esta dualidad y más aún la complementariedad, entendiendo que cada uno tiene un rol distinto. En este caso, en esta candidatura, obviamente yo voy de titular, pero no significa que pese más que él. Al contrario, somos una sola candidatura, que tiene dos rostros, ¿ya? Por las reglas que obviamente después voy a explicar, pero que tiene roles bien determinados y claramente en este caso el Lamien Victorino Antilevñanco, que es de Antigua Mapu, es un Quimelfe reconocido, ¿ya? Es una persona que tiene mucho conocimiento cultural y que es capaz de compartirlo también, ¿ya? Entonces, y en mi caso particular, bueno, yo tengo una expertise en mi condición de abogada, prácticamente, que uno también desde la legalidad uno aprende. Entonces ahí sentimos que realmente podemos lograr ser un complemento y también así lo hemos planteado, ya que si bien es cierto la ley habla de un reemplazante, nosotros le hemos llamado candidatura dual complementaria para hacer notar que vamos en una condición de pueblo y por tanto aun cuando nos quieran encasillar dentro de uno no puede perder la esencia, ¿ya? También señalar que eso hace que lo posible tratamos de coordinar para estar presente y que también esto trasciende no solamente ir al cargo, porque claramente si uno de los si llegamos a estar dentro de las primeras dos preferencias, uno va a tener que asumir. Bueno, están los pactos y esos pactos están entre que el otro tendrá que hacer el trabajo territorial, ¿ya? O sea, nosotros no estamos pensando en que solamente uno accede y el otro es el instrumento para que uno llegue al cargo, sino que estamos pensando en que uno inicia el proceso y lo termina juntos, ¿ya? Hacia allá apuntamos. En cuanto a también entender que en cuanto a la legislación que rige esta ley de las escaños reservados, diría yo, hay que entender que acá habla la ley de un titular, en este caso es quien habla Carmen, pero también habla de un reemplazante que para estos efectos sería Victorino y que las reglas se entienden de la siguiente forma, ¿ya? Que aquí es lo legal, derechamente. Perfecto, ¿ya? Y la escuchamos, le ponemos atención, perfecto. Carmen. En eso hay que entender que nosotros vamos por un distrito que es Los Ríos, Los Lagos y Aysén, y en la distribución de los escaños solamente hay 2 escaños, ¿ya? Y esos 2 escaños se ocupan por las 2 primeras preferencias dentro de un distrito que lleva 10 candidaturas, ¿ya? Para que sepan. Nosotros hay solamente 2 candidaturas de Los Ríos, ¿ya? Seguramente más adelante invitarán a la otra candidatura, pero dentro del distrito que es Los Ríos, Los Lagos y Aysén hay 10 candidaturas, de las cuales solamente 2 candidaturas asumirán los cargos, ¿ya? Pero no significa que hayan 4 candidatos dentro, no, significa que en la primera preferencia quien asume es él o la titular. En la segunda preferencia asume el sexo opuesto del él o la titular de la primera. Ejemplo concreto. Si Carmen y Victorino llegan primero, quien asume es Carmen. Si Carmen y Victorino llegan segundo y resulta que quien asume es una mujer en la primera, quien asume en la segunda es Victorino. Victorino, por paridad de género. Por paridad de género, ¿ya? Así se entiende el proceso. Por tanto, aquí claramente hago la aclaración automática que no necesariamente Los Ríos tienen un escaño reservado asegurado, sino que dependerá de la votación, ¿ya? Y esto ha sido mal interpretado porque desde el CERVEL no ha habido una claridad en explicar aquello, ¿ya? Que nos hayan quitado un escaño, un asiento a la región de Los Ríos no necesariamente significa que hay un escaño reservado asegurado, porque hoy día las candidaturas, hay 10 candidaturas peleando prácticamente 2 puestos. Por tanto, habrán 8 perdedores, en términos así como bien prácticos. Súper.
Muy bien, Carmen, le agradecemos y se nota siempre el rol porque usted además ha sido educadora intercultural, además que se nota su vocación de educadora. Le agradecemos esa claridad y la síntesis que nos presenta esta mañana y que creo yo puede ayudar a quienes nos escuchan o ven más tarde el video, puede ayudar a tomar la decisión, ¿cierto? Y votar informadamente. Carmen, mire, yo le decía que lamentablemente no vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de ver en detalle todo su programa, sino que vamos a poder comentar solo algunos elementos y ya son las 10:40 esta mañana y a las 11 nosotros concluimos. Pero a mí me gustaría, de estos, mirando el programa, hay algunos conceptos que tal vez resultan más familiares y hay otros que a lo mejor es primera vez que los escuchamos y hay un concepto en particular que ustedes destacan, que consideran que es relevante, importante ir a defender en la redacción de la nueva Constitución, que es el concepto de tutela. Disculpe, no escuché bien esa parte. ¿Tutela judicial me dijo? Del derecho judicial, si lo reviso aquí como concepto, dice, como mecanismo, señalan ustedes, como mecanismo que permite garantizar el ejercicio de los derechos colectivos que cada pueblo tiene. Por favor. Ya. ¿Quién es el que tutela? ¿Qué tutela? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes deben o qué debe ser tutelado? Me gustaría que usted nos pudiera explicar este concepto y que ustedes lo destacan en su programa. Así es. Bueno, entendemos que las normas para que tengan eficacia deben tener un resguardo y ese resguardo tiene que estar dado también por recursos procesales, ¿ya? O judiciales, por así decirlo, ¿ya? Hacia allá apuntamos. Nosotros hemos enumerado dentro del programa una serie de derechos que tienen que estar resguardados cuando el Estado no los garantiza, ¿ya? Por tanto, hablamos en ese sentido de tutela judicial, pero que también después tiene su propia variante, ¿ya? Por tanto, cuando el Estado viole estos derechos, evidentemente tendrá la facultad un colectivo, ¿ya? O también incluso nuestras autoridades ancestrales pudiesen ser titulares de este derecho por los cargos y por lo que ellos defienden también, o un grupo de comunidades también perfectamente, ir y recurrir ante un tribunal, ¿ya? Y aquí va a haber que definir quién va a ser ese tribunal. Preferentemente podría ser la Corte de Apelaciones, por ejemplo, si se conserva el nombre Corte de Apelaciones, ¿ya? Y que no, tiene que estar normado, pero esa norma también tiene que contemplar nuestra forma tradicional o nuestros mecanismos tradicionales que se utilizan, ¿ya? Hoy día un símil podría ser un recurso de protección, sin embargo el recurso de protección nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque en el fondo en un recurso de protección hay ciertos derechos que están resguardados, pero hay otros que no. Hoy día las primeras naciones preexistentes al Estado gozan de un estatuto de protección distinto a la luz de precisamente los tratados internacionales ratificados por Chile y que están vigentes, ¿ya? Sin embargo, hoy día no es posible ir a una corte de apelación a través del mecanismo de recurso de protección a exigir esos derechos que son vulnerados todos los días. Tenemos que recurrir a los derechos. A los derechos comunes, por ejemplo, el derecho a la propiedad, al derecho a la vida, derecho a vivir en un medio ambiente. Pero acá lo que recordamos es entonces tener una protección para estos derechos que consideramos que deben estar presentes en el texto, ¿ya? Ahora, disculpe la interrupción para poder seguir con lo que usted nos está explicando. Ya. Frente a una situación de violación a los derechos del pueblo mapuche, en este caso. Colectivos. De un colectivo, ya, perfecto. Frente a la posibilidad de violación y que sabemos que ha sido sistemática, así que no sería extraordinario, ni insólito, ni inaudito que vuelva a ocurrir en el futuro, ¿cierto? Porque ha ocurrido también sistemáticamente en el pasado. Frente a la violación a ciertos derechos por parte del Estado, entonces este principio de tutela judicial significa que como colectivo podría, respetando como usted ha destacado, la estructura, la identidad, la cultura en este caso, se podría recurrir a un otro organismo para denunciar tal violación. ¿Así estoy entendiendo bien? ¿Es la idea que quede explicitado el mecanismo en la Constitución? Que quede explicitado el mecanismo en la Constitución. Pero esta también yo decía que tiene también otra particularidad, porque esta es hablar de una herramienta judicial en caso de vulneración de un derecho colectivo. Pero también hay que reconocer que la tutela debe estar dada también, por el reconocimiento de nuestro derecho propio, o sea, de la justicia propia, diría yo,
específicamente, ¿ya? Y eso tiene que estar reglado, pero el reconocimiento como fijar un ámbito de competencia. Hay lugares que será justicia propia, ¿ya? Y otros lugares que le corresponderá al Estado, o sea, delimitar competencias, ¿ya? Eso también hay que tener claro. Esto se vincula de alguna forma al derecho de autodeterminación, autoidentificación, es decir, de que se respete, por una parte se respete las normas, la estructura de organización, y por otra parte que frente a vacíos, por ejemplo, o frente a conflictos, un colectivo tenga siempre la posibilidad de acudir a otro organismo que no sea el Estado directamente, sobre todo cuando es el que viola los derechos. ¿Voy bien? ¿La sigo bien? ¿O mezclé cosas distintas? ¿Lo entendí todo mal? Usted, por favor, corríjame. Sí, creo que entendió casi bien la idea, porque hubo una parte que no estamos diciendo que necesariamente sea un órgano distinto al Estado, ¿ya? Decimos que hay una parte en que puede ser un órgano del Estado, solo que hay que definir bien cuál, ¿ya? En principio podría ser la Corte de Apelaciones, en principio, porque esto hay que conversarlo, esto es un diálogo. Entonces, lo que sí hay que zanjar bien es que van a haber competencias. Está la justicia propia en los territorios, ¿ya? Y está esta otra en caso de vulneración del Estado, porque ahí sí tenemos que tener un procedimiento especial, un órgano distinto también, ¿ya? Y ahí yo creo que, no sé si logro aclarar bien la... Sí, súper bien. Perfecto. Solo me sigo con una duda y se la voy a plantear de inmediato. Suponiendo que tenemos que recurrir a este otro órgano que es distinto del Estado, ¿cierto? Porque es el Estado quien está violando nuestros derechos. ¿Qué ocurre cuando ese otro órgano también puede ser de alguna forma cómplice, partícipe de las violaciones a derechos también? Nosotros sistemáticamente, ya sea para el caso del pueblo mapuche e incluso otras instancias, vemos también que los tribunales de justicia a veces tampoco cumplen a cabalidad el rol que les cabe. Entonces, ahí es cuando a mí me surge la duda si la institucionalidad actualmente vigente es suficiente para garantizar derechos. Por ahí va mi duda. Ya, perfecto. Y ahí, aquí yo voy a responder algo más bien personal, ¿ya? Porque esto no ha sido tan discutido en un CAUT. Por tanto, voy a hacer esa aclaración. Sí, efectivamente, la institucionalidad no ha sido suficiente y por tanto hay que barajar la posibilidad de que uno se salte necesariamente toda la legislación interna o todos los tribunales internos para pasar directamente hacia el extranjero, o sea, hacia el derecho internacional. ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces es difícil que un órgano del Estado regule a otro órgano, que ese es el gran problema. Y no es solamente del pueblo mapuche o de los otros pueblos, primeras naciones preexistentes al Estado, sino también de la sociedad civil, ¿ya? Y aquí un claro ejemplo, el tema de la vulneración posterior al estallido social. Yo creo que hay muchos casos... Las violaciones a derechos humanos que ocurrieron, por cierto, durante y posterior al estallido, ¿cierto? Muy bien, sí. Entonces, en esos casos no podría ser el Estado quien también conozca y falle esos asuntos, sino que derechamente habría que abrir una puerta para que uno se salte en determinadas hipótesis. Y eso debiera, digamos, como entiendo yo, la idea es que esa discusión se dé de modo que en la Constitución pueda quedar plasmado, identificado cuáles serían los mecanismos que seguir, a cuáles recurrir frente a violaciones. Así, en síntesis, podríamos entenderlo. Así es, yo creo que hoy día lo que la Constitución tiene que hacer, porque va a haber todo un esfuerzo de lograr refundar un Estado, es que debe quedar clarito, usar un lenguaje asertivo para definir bien la hipótesis en que eso va a ser posible, porque no podemos dejarlo a libre albedrío de los legisladores, que hoy día lamentablemente no siempre cumplen el rol que uno quisiera, ¿ya? Entonces es mejor hablar de contenidos máximos para que tengamos claro qué se va a poder en este Estado y no contenidos mínimos, porque esa es una fórmula que al final termina siendo un problema. Excelente. Para quienes nos escuchan esta mañana, recordar que estamos con la candidata mapuche, candidata constituyente mapuche, Carmen Tomasa Caifil. Carmen, la Lamien Carmen, proviene de Ticalhue, que es un territorio perteneciente a lo que hoy día se conoce como Comuna San José de Mariquina,
es abogada, tiene un magíster en cultura jurídica, y esto, cuando se habla de cultura jurídica, tiene que ver con temas de seguridad, justicia y derecho, y es titulada, ¿cierto?, de la Universidad Austral de Chile. Su candidatura, lo mismo que otras candidaturas también de candidatas mapuche, puedo destacar yo, también obedece al interés, al deseo, a la voluntad de distintas comunidades, y en ese sentido representa no solo intereses de carácter individual o objetivos de carácter individual, sino que también colectivos, y yo creo que eso, vuelvo a insistir, algo que señalaba al inicio, que me parece que ha sido una de las características que hemos podido escuchar durante las entrevistas durante este ciclo. Carmen, mire, nos quedan 10 minutos, la bien. Como yo decía, nunca alcanzamos a ver todo lo que me gustaría, pero me gustaría que en esta última parte usted pudiera destacar aquellos elementos que usted considera que son distintivos, propios de su candidatura, y que quisiera compartir. También me gustaría que pudiera repetir a quienes nos escuchan o a quienes se han integrado recién a la audiencia esta mañana a la radio de la Universidad Austral de Chile, que se escucha por el 90.1 FM, y que después esta entrevista queda disponible en el Facebook Live tanto de la radio austral, de la radio de la Universidad Austral, como también en el Facebook del Centro de Estudios Regionales, que es cierto que es la unidad académica desde donde desarrollamos este programa. Me gustaría que pudiera repetir primero, ¿dónde podemos leer más sobre su candidatura, conocer más detalles de la candidatura? Y segundo, volver a decirles aquello que usted quisiera destacar antes de poder despedirnos. Ya, entonces, pueden encontrar mayor información sobre la candidatura en el fanpage Carmen Caifil y Victorino Antilep Constituyente, también en la página web www.caifilyantilepconstituyente.cl, que próximamente se va a abrir. ¿Ya? Entonces, en el fanpage hoy día podrían ver el programa. También ustedes podrían escribir a nuestro correo electrónico, que es caifil.antilep.constituyente@gmail.com, y ahí solicitar el programa si no lo encuentran en alguna de las páginas señaladas. ¿Ya? En cuanto a su pregunta, ¿qué es el sello de esta candidatura? Difícil pregunta, porque en realidad sentimos que todas las candidaturas de los escaños estamos pensando similar, porque partimos de la base que todos somos mapuche, ¿ya? Entonces, sin embargo, yo creo que hay una particularidad que tiene que ver con esta idea de, uno, entender que este es un proceso colectivo, y como colectivo en construcción, ¿ya? Eso yo diría que es una particularidad, porque dejamos el programa a libre disposición, no solamente de mapuche, sino también de la sociedad civil organizada y de las personas interesadas en tomar estos temas y también aportar al proceso, ¿ya? Por eso nosotros hemos puesto a disposición nuestro programa para que los que quieran y se sientan, tengan el interés de participar, también lo puedan hacer haciendo sus observaciones. Siempre en un marco de respeto, sí, ¿ya? Eso es muy importante. Lo segundo que yo diría, que hemos sido bien claros en señalar que hoy día nosotros buscamos posicionarnos como pueblo desde el punto de vista político, porque culturalmente somos muy ricos, reconocemos aquello, ¿ya? Y desde el punto de vista político también exigimos el reconocimiento de nuestros derechos colectivos como tal, entendiendo que eso es lo que queremos resguardar. Y por eso nombramos que también hay derechos que son preferentes. Uno de ellos es los derechos territoriales, que para nosotros es lo prioritario, ¿ya? También hemos señalado que hablamos derechamente de derecho, la naturaleza como sujeto de derecho, porque hablamos de un cambio de paradigma, ya entender que los recursos naturales deben dejar de ser solo mirados como extractivistas, sino también reconocer que tienen usos o connotaciones culturales. Y también hemos señalado, y aquí especificado, en que si bien es cierto no está en el programa, pero lo hemos ido desarrollando en las entrevistas que hemos participado, también esta idea que debemos entender que el Estado tiene que tener un rol de reparación del daño causado en aquellos casos en que ya es irreversible el daño, ¿ya? Y un ejemplo concreto está dado en la gran cantidad de forestales que existen. Y hoy día tenemos déficit hídrico, tenemos ausencia de pájaros, tenemos ausencia de bosque nativo, precisamente por esta situación donde el Estado en algún momento bonificó, por ejemplo, a través del DL 701, las plantaciones forestales. Hoy día el Estado, entendiendo que
todos comprendemos que debemos tomar medidas para que a largo plazo las futuras generaciones gocen de los recursos naturales, es necesario que el Estado asuma un rol de reconversión y bonifique y utilice todos los medios disponibles para que también recuperemos esos territorios que hoy día están perdidos. ¿Ya? No solamente el caso de las forestales, sino también habría que hacer esfuerzos importantes en los lugares que son identificados hoy día como zona de sacrificio, y esto apunta no solamente para el mapuche, sino para todas las personas que cohabitamos los territorios. ¿Ya? Aquí no hacemos distinción, porque no hay que ser mezquino en esto. La tierra es de todos. La Mapu es de todos. Mapuche, chilenos o otros pueblos que se sienten identificados, incluso los inmigrantes. Debemos pensar a futuro, debemos de pensar en la equidad intergeneracional. Yo creo que ese es el gran llamado de atención que hay que hacer, y yo siento que eso también es parte de una de las características de esta candidatura. También señalar que buscamos plasmar en contenidos bien específicos lo que muchas otras candidaturas, no solamente de escaños, sino también de constituyentes en general, hablan como de plurinacionalidad. Nosotros hemos dicho reiteradas veces que encontramos que es un concepto que no deja nada en claro, al contrario, genera dudas, y hoy día, más que hablar de un concepto de plurinacionalidad, hay que hablar de contenido específico, estableciendo máximos, en el caso del pueblo, de los pueblos, y muy especialmente el que nosotros representamos, porque hoy día la discusión es que queremos que el Estado nos regule, porque entendemos que somos titulares del derecho de autodeterminación. Perfecto. Entonces, eso, y lo último que destaca esta candidatura también es la capacidad de establecer nuevos mecanismos de participación, que no solamente para el pueblo mapuche, sino también para la sociedad civil organizada, porque también hablamos de nuevas formas, por ejemplo, una iniciativa legislativa popular que podría ser una innovación en Chile, porque en el extranjero ya está. También hablamos de establecer redistribución de las funciones de los órganos del Estado, porque aquí hay que ser claro, hemos llegado a un colapso institucional precisamente porque está más repartido el poder. Entonces, eso hay que abordarlo, y eso no necesariamente lo tiene que hacer solamente aquel que se identifica como chileno, sino también nosotros, porque hoy día a nosotros también nos dan la posibilidad de intrometernos en el Estado. Perfecto. Muchas gracias, Bien Carmen. Solo comentar muy brevemente acerca de esta necesidad, ¿cierto?, de asegurar y promover la participación que usted señaló. No alcanzamos esta mañana, pero es interesante discutir desde las candidaturas cómo se va a mantener, motivar, estimular la participación durante el proceso de discusión, de redacción de la Constitución. Sabemos que este espacio, esta posibilidad se abre no por una iniciativa original desde el Estado, sino que por la presión popular que hubo a partir del estallido del 18 de octubre. A partir de ello, ¿cierto?, por ejemplo, de las demandas históricas que otros movimientos, por ejemplo, el movimiento mapuche, el movimiento feminista, se sumaron, ¿cierto?, a esas demandas históricas se sumó el estallido producto de una serie de condiciones específicas, ¿cierto?, y desde ese punto de vista emerge esta posibilidad de redactar una nueva Constitución. Sabemos que desde el interior, me refiero al interior del Estado, no surgió como una iniciativa propia, ni mucho menos, y que de hecho en la actualidad tenemos candidatos que antaño se oponían y que rechazaban la posibilidad de cambio constitucional, y que hoy día se disfrazan abiertamente, ¿cierto?, de candidatos independientes, por ejemplo, o candidatas independientes. Y ahí yo creo, para ir cerrando el programa, yo creo que también es un desafío para todas las candidaturas, incluyendo las candidaturas mapuche, es qué hacer, cómo mantener de modo que ese ímpetu, esa energía, esa voluntad de participación, de incidencia en lo público, se mantenga y las candidaturas finalmente sean un canal para canalizar, valga la redundancia, sean un mecanismo para cristalizar esa demanda, esos deseos que se expresaron con fuerza durante el estallido o revuelta del 18 de octubre. Eso como reflexión final. Hoy día hemos escuchado a la candidata mapuche en el proceso constituyente, Carmen Tomasa Caifil,
agradecer el tiempo que nos ha regalado esta mañana, agradecer el esfuerzo, ¿cierto?, que ha hecho de compartirnos su programa. Sabemos que hay muchos elementos de por medio y que cuando uno los trata de explicar, cada uno de ellos probablemente nos llevaría toda una mañana para poder comprenderlos en su cabalidad, pero Carmen ha hecho un esfuerzo importante de tratar de sintetizar y explicar de manera cierto, clara, sencilla para todos y todos nosotros en qué consisten y la razón de por qué se están levantando, enfatizando tales principios o tales objetivos. Carmen sienta que este espacio es un espacio para todas y todos ustedes, que esperamos que sea un pequeño aporte en el proceso de difusión, de democratizar un poco esta sociedad que harta falta nos hace, ¿cierto? Y por favor cuente con nosotros en el futuro una vez que este proceso vaya avanzando, se vaya consolidando en el tiempo. Así es, Verónica, agradezco especialmente a usted y también al programa Plaza de la República del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile por abrir esta oportunidad a visibilizar una candidatura que parte desde una legitimidad de un territorio, pero que tiene la legítima pretensión de representar a Wallmapu y, por qué no decirlo, también a la sociedad civil en general, porque hemos sido capaces de abordar todos los la mayor cantidad de aspectos, ya tanto desde lo que debemos defender como pueblo, también de aquello que hemos identificado como contenidos transversales. Somos claros y reconocemos que hemos quedado cortos en algunas áreas y por tanto hacemos el llamado a que también se inmiscuyan en el proceso, que sean capaces de revisar el programa, de aportar, contribuir a él. Así que el llamado es eso, a que la gente que ha hecho esfuerzos movilizándose en las calles no pierda esa energía, menos en esta etapa. Yo siento que todavía el partido se puede ganar, ¿ya? Pero depende bien de informarse, de votar informado, elegir quiénes están detrás de las candidaturas también, definir qué es lo que ustedes quieren y cómo van a tener que generar esos nexos con los candidatos que ustedes voten. Yo creo que ahí es importante que la ciudadanía entienda que este proceso sigue siendo de la ciudadanía movilizada. ¿Ya? A los jóvenes hago el especial llamado a que no se rindan en este último momento. Que ese acuerdo que se firmó en noviembre no signifique para ustedes restarse del proceso. Porque si ustedes eligen bien, yo creo que hay dentro de los padrones en general, ¿ya? Personas que son capaces de representar a la ciudadanía, porque vienen desde la base, vienen de la sociedad civil, y por tanto no podemos dejar que nuevamente este partido o estos jugadores que van a ir ahí sean precisamente quienes han estado en las cúpulas políticas, que hoy han vuelto a reaparecer en política porque claramente tienen la finalidad de ir a defender sus intereses. O ustedes que están escuchando, a los jóvenes, al adulto, al profesional, al trabajador que se levantó y que fue a una manifestación, a esa persona que está descontenta con el sistema, vaya y vote y elija bien. Ese es mi llamado, y después a esa gente que usted votó, también exíjale que tiene que escuchar lo que se está diciendo en la calle. Este movimiento refundacional de Chile es precisamente de la gente que se movilizó desde el 18 de octubre. Así que no se olviden de ello y no se rindan en el último momento. Mañón Lamien, Cume Antunia y mí, y a todos quienes hoy día nos han escuchado, agradecer la atención, la compañía. Esta entrevista va a quedar disponible, como ya saben, en el Facebook Live de la radio de la Universidad Austral de Chile y en el Facebook también del Centro de Estudios Regionales. Hasta luego, Carmen Lamien, que tenga un excelente día, Cume Antunia y mí, y Mañón, me siento profundamente agradecida. Mañón, Compulamien. Hasta pronto. Peucayal. Y que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes con Plaza de la República del Centro de Estudios Regionales. Este remanso de aguas claras, un día de mayo, despertó. Muchas gracias por su atención. La historia de nuestro territorio, la actualidad de nuestra región y el anhelo de sus ciudadanos Sus casas y sus bosques, su industria y sus... regresan la próxima semana, el viernes, cuando nuevamente nos encontremos en Viene bajando el calle, Plaza de la República. la calle, libertad.
el programa radial del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Yo quiero regresar a ti. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La